Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al programa Diálogos por Nuestros Hijos. Soy la licenciada Fabiola Flores, asociada de la Comisión Nacional de Defensoría del Menor y la Familia, Asociación Civil. El día de hoy abordaremos el tema interferencia y alienación parental, para lo cual nos acompañan los doctores en Derecho, Juan Ravindrana Cisneros García, presidente de la Comisión Nacional de Defensoría del Menor y la Familia. Así también contamos con la presencia del doctor Raimundo Alejandro Martínez Villegas, catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y especialista en Derechos Humanos, y el doctor Alejandro Franco Rosas, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Pues les doy la bienvenida a este programa y bueno, la primera pregunta que les tengo es, ¿cuál sería la diferencia entre interferencia y alienación parental? Bueno, evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? Interferencia es cuando hay ese proceso de que no te permiten ver a tu hijo, ¿no? O sea, la persona que ejerce la guardia y custodia, sea la mujer o el hombre, no permite al padre no custodio poder convivir con el menor, básicamente. Eso sería la interferencia. Bueno, y en el caso de la alienación parental o en el caso de alienación, viene siendo parte de lo que establecemos como violencia familiar. De ahí se desprende toda esta figura, pero esto viene prácticamente a darse desde que empezamos esta situación de un divorcio, desde que la pareja tiene ya problemas y tienen ese cuestionamiento de seguir como una familia, entra esa situación de establecer la pareja como separarse de ellos mismos, y es ahí donde empieza la situación del problema con los hijos, y esto llega a agravarse en este procedimiento de divorcio cuando los padres empiezan a hablarle a los hijos de una manera mal del padre. Fíjate que tu papá es esto, fíjate que tu mamá es esto, dependiendo de quién tenga la custodia en el procedimiento del divorcio. Entonces, ahí empezamos con una interferencia, y cuando esta interferencia viene a darse un poquito más hacia la violencia, es cuando estamos hablando de alienación. Lo que pasa, bueno, desde el punto de vista que yo lo veo, la interferencia es un tipo de violencia hacia el menor, porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño señala que es un derecho que tienen los menores de convivir con los padres. Y esta interferencia, precisamente, al ir escalando en niveles, al principio puede ser muy sutil, después un poco más evidente, y precisamente cuando el padre custodio o la madre custodia empieza ya a dejar de interferir en ese sentido, es cuando viene el tipo de alienación parental que establece el Código Civil, que puede ser muy leve o puede ser severa, pero son niveles que se van escalando. Yo creo que el menor, al sufrir este tipo de violencia en este sentido, sí debemos de entender que posiblemente el padre custodio piensa que está haciendo bien, pero lo que está haciendo está dañando a estos menores, y no nada más a ellos, incluso a sus generaciones, si lo vemos desde esa perspectiva. Así es. Bueno, cuando viene acompañada la interferencia de ese programa, ¿verdad? De esa Claro, programación que hacen, de ese desprestigio, de esas ideas o de esa programación que hace el padre que tiene la guardia y custodia hacia el hijo, ¿verdad? O hijos, ¿no? Para que odien, ¿no? Al padre, eh, destruyan de alguna manera su relación con él. Pues es cuando ya estamos hablando propiamente de lo que es la alienación parental, ¿no? Ha sido muy discutido ese tema de la alienación porque, bueno, Richard Gardner en el 85 hablaba del síndrome de alienación parental. Mucha gente dice que no es un síndrome, hay quien dice que no tiene un carácter científico, pero la realidad de las cosas es que todos los días comprobamos, ¿verdad? así es. Con alguien conocido, el hecho de que hay personas que efectivamente no permiten la convivencia con los hijos, y no solamente ahí detiene, ¿verdad? Sino que Claro. viene este lavado de cerebro que bien lo dijo Richard Gardner en ese sentido, que por supuesto que existe, ¿no? O sea, todos sabemos que hay hijos que llegan a odiar a los padres, ¿verdad? De una manera injustificada, pues todo por esta campaña de desprestigio, ¿no? Ok, entonces estas conductas, como ustedes las describen, sería una forma de violencia familiar. Yo considero que sí, porque estas conductas prácticamente tenemos que irnos al procedimiento o a la forma de ver el divorcio. Yo continúo con lo del divorcio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya es la separación de la pareja, ya pueden rehacer su vida, pueden empezar a hacer su nueva vida, pues resulta o que la mamá o que el papá
se separan de la familia, pero alguno de ellos empieza a tener una relación con otra persona, ¿sí? Entonces ahí donde empieza este tipo de violencia en el cual, si es el caso del padre que ya tiene una nueva amiga o una nueva novia y quiere presentársela a los hijos, la madre por esos celos que se dan muy genéricamente, es cuando empieza a meter ciertas ideas al menor de que ya te cambió, de que ya no quiere estar contigo, mira, ya te consiguió una nueva mamá, estereotipos que hemos visto a lo largo de los procedimientos. Yo que me he dedicado a llevar varios procedimientos de divorcio, es con lo que te topas, con ese tipo de violencia hacia el menor. Hablamos de violencia al menor porque empieza a interferir la madre con el hijo y con el padre. Ya no hay una relación, ya hay una interferencia. Es cuando se empieza a dar este tipo de interferencias. Pero podríamos hablar de una violencia hacia los hijos de manera indirecta. O sea, el padre y la madre que tiene la custodia de los menores no lo hace con el afán de lastimar al niño, sino de protegerlo. Y ahí es donde precisamente se ve la línea muy tenue, porque el padre o la madre piensa que está haciendo bien, pero eso lleva a un doble sentido. El hacer que el otro padre también se sienta mal, que no lo vea, y es cuando empieza ese tipo de manipulación, como lo hemos visto en una cantidad de casos. Sí, la semana pasada habló una persona, ¿no? Muy molesta, pues una persona ya de 35 años, ¿no? Y manifestaba el tema de que se dio cuenta, ¿no? Que su mamá realmente venía ejerciendo ese tipo de manipulaciones en contra del padre, y desafortunadamente el padre decidió quitarse la vida, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona de 35 años, o sea, imagínate que es una persona que se puede defender, que puede razonar las cosas. ¿Qué será cuando sucede cuando son niños? ¿No? O sea, realmente la manipulación es muy fuerte. Claro que existe, y el problema es que pues parece que esto no le presta mucha atención al Estado, ¿no? Claro. No les interesa. Realmente no hay una buena campaña, ¿verdad?, para evitar ese tipo de conductas que afectan gravemente a los niños. No hay políticas públicas precisamente que sirvan de una manera preventiva para esta serie de cuestiones, porque la gente sí nos señala de todas las edades cómo en un momento dado tienen 1 año, 2, 3 o hasta 20. Hemos visto casos que de 25 años de repente el hijo o la hija le habla y solo para decir una serie de improperios, y es cuestión de lastimarlos porque ellos en su mente tienen la fijación de que ese padre o esa madre los abandonó. Sí, prácticamente cuando los pequeños tienen este problema de la separación familiar, casi por lo regular siempre le echan la culpa a alguien. Son pequeños, son inmunes, son como esponjitas, ¿sí? Que van absorbiendo todo lo que va aconteciendo en sus vidas. Y Claro. por supuesto, cuando hay algo que no les gusta, agarran al villano. Puede ser la madre o puede ser el padre. Y ha llegado, como bien lo comentas, mi querido doctor Alejandro, que hasta los 25 años sigue teniendo ese rencor que desgraciadamente sigue evolucionando. Claro, sigue es un rencor evolucionando. que no termina. O sea, mientras no se le caiga esa venda que tiene en los ojos de que fue víctima de una manipulación, el hijo, la hija ya, aún siendo ya adulto mayor, trae la fijación y trae un hueco allí en su alma de que la abandonaron, de que fue culpa del padre o de la madre. Y lo hemos visto. Entonces, yo creo que el Estado debe de crear políticas públicas tendientes precisamente a prevenir esta situación. O sea, como proponer cómo terminar bien una separación, Claro. porque entiendo yo que esto surge de una Sí. mala separación, ¿no? Sí, desgraciadamente, ¿qué más quisiéramos nosotros, los que nos dedicamos a esta parte del derecho del litigio, que las partes terminaran bien? Pero siempre va a haber algo. Del 100% de divorcios, casi por lo regular el 95% quedan mal. Siempre hay un rencor, Sí. siempre hay un problema. Y el otro 5%, pues a lo mejor quedan como buenos padres, buenos amigos, tenemos una relación porque tenemos algo en común. ¿Qué es ese común que tenemos? Los hijos. Entonces, ante esta situación es muy diferente terminar como buenos amigos y terminar una buena relación que el 95% que no la termina, Claro. porque siempre hay un recelo, hay un problema, hay algo que no se solucionó en el divorcio. Lo único que se solucionó fue la separación. Pero no debemos olvidar
ese tipo de interferencia que hacen terceros, los tíos, los Los abuelos. abuelos, los padrinos, etcétera, porque es algo que no se ve. Normalmente es entre los padres, ¿no? Pero también el otro tipo de interferencia es brutal, ¿eh? O sea, y que se da que existe y que ese a lo mejor puede ser el más grave. Sí, no, y se ha visto que los niños pues realmente es muy fácil manipularlos, ¿no? O Claro, sea, le dices, oye, tú di en la audiencia que tu papá te hacía esto o tu mamá te hacía esto y saliendo te voy a comprar un juguete, ¿no? Y el niño lo hace, ¿no? Pero bueno, ya al final, cuando ya es más grande y se percata de que fue víctima de una manipulación, pues carga con ese dolor y por otra parte la culpa de haber incriminado mal pues, a su papá o a así su es. mamá, ¿no? Sería muy grave. En casos, por ejemplo, se ha visto que en el tema de la alienación parental es una actitud reiterada de la persona que, que definitivamente no permite la convivencia, que cuando ya se ve muy acosada, ¿no? El tema de tener que permitir la convivencia familiar, recurren a esas malas prácticas de presentar denuncias por supuestamente delitos sexuales en contra de los menores Así o de la es. propia persona, ¿no? De la mujer o del hombre. Y entonces en ese sentido, imagínense ustedes qué pasa en la cabeza de un niño que es manipulado para decir o testificar que el papá le hizo algo, ¿verdad? Y cuando crece, y también para el papá, ¿no? O sea, decir, oye, pero ¿por qué mi hijo está diciendo eso? Si yo lo amo, ¿no? Si yo creo que lo más importante en la vida de muchas personas son sus hijos, ¿verdad? Imagínate el terrible escenario donde no los Claro, puedes ver, ¿no? claro. Por cierto, ahorita recuerdo un hecho que ocurrió en uno de los eventos que tuvimos la oportunidad de realizar, en donde se acerca a todo el micrófono una joven y no se podía controlar su llanto y decía, es que mi mamá me hablaba mal de mi papá, pero un día de repente me llevó a vivir a otro estado de la República. Y dice, y 25 años después, ya siendo yo profesionista, a punto de casarme, me entero que mi mamá me había mentido. Dice, y al ver a todos estos papás que están aquí luchando por sus hijos y sus hijas, empezó a llorar. Y dice, ¿cómo me hubiera gustado que mi papá hubiera luchado por mí? Dice, pero se dio por vencido porque la familia de mi madre, dice, con poder económico, con amistades, pues me alejó de mi padre, pero con un llanto incontrolable, ¿no? Entonces, parece que no pasa nada, pero el daño puede ser grave e irreversible, ¿no? Sí, muchas veces tenemos la situación de que aquí en México somos un país que es muy familiar, tenemos una estructura familiar y desgraciadamente esa estructura familiar viene a afectar en estos problemas de separación porque ya sea la abuela o el abuelo o el tío son los que intervienen más en esta separación. Entonces ahí donde los terceros son los que de alguna manera pues vienen a dar un poquito más el empujón para decidirse todo este tipo de violencia familiar. Sí, o sea, y la realidad es que quien sale más afectado de todo eso, pues son los niños, ¿no? Así es. O sea, no es un problema como lo quieren hacer ver de violencia hacia la mujer, o Así sea, es. realmente el afectado, quien pierde en toda esta pelea, en esta lucha, pues son los niños, ¿no? Que se ven trastornados en cuanto a su desarrollo de su Así es. personalidad. Eh, Imagínense, ¿no? Si son los dos pilares más importantes, el papá y la mamá, y de repente le dices, oye, es que tu papá es malo, ¿no? Y quedas digamos así, bajo el imperio de tu mamá, pues vas a estar a lo que te diga, ¿no? Para bien o para mal. Y el problema es que ya cuando el niño despierta de ese velo, y se da cuenta, bueno, le agarra un odio a la mamá impresionante Claro. y una culpa, bueno, sobre todo en el tema de los hombres, llega al suicidio, ¿no? O sea, es un tema muy delicado Muy que yo grave. creo que está sucediendo en la sociedad, mucha gente lo conoce, está consciente de él, pero no le quieren entrar, o sea, no le quieren entrar muy bien. El Código Civil, a mi manera de ver, pues está de una manera muy débil, ¿no? Amparando aquí a los niños, a pesar de todo el contexto internacional que tenemos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política, todo esto, pues el interés superior del menor como que queda muy de entredicho, ¿no? No sé qué opinen, pero a partir de junio de 2011, México está viviendo una cuestión muy difícil porque el tema de los derechos humanos se ve de una manera muy superficial, pero es muy profundo el tema, porque ese interés superior del menor
las autoridades todavía no han alcanzado a tener ese equilibrio, ¿no? De decir, bueno, yo como juez de lo familiar voy a investigar, voy a ver qué es lo que más le conviene al menor. Pero eso es precisamente a lo que le teme, porque dice, no, pues es que es un cambio de mentalidad y no por un decreto de la noche a la mañana vamos a cambiar porque tenemos una cultura muy machista y muy matriarcal también. O sea, no podemos decir que no. Vemos familias en donde la abuela da el visto bueno para que el nieto tenga novia o incluso para que se pueda casar. Y a la inversa igual. Si al abuelo le gusta la muchachita que tiene el nieto predilecto, le dice que sí, no, qué barbaridad. Pero si no, o sea, tenemos que romper paradigmas, ¿o no? Agradecemos a los doctores por esta plática jurídica y nos vemos en la próxima emisión de Diálogos por nuestros hijos.